Julia Melissa Rivas Hernández cursó la licenciatura en Artes Plásticas y la licenciatura en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Sonora. Ha sido beneficiaria en diferentes becas estatales, ganadora del reconocimiento del PITIC Alonso Vidal 2010, género poesía. Segundo lugar en el Premio Nacional del Cuento de Villa Sachila, Oaxaca, 2017. Ganadora del Juego Florales Lagos de Moreno 2018, categoría cuento. Ganadora de los séptimos Juegos Florales Nacionales Toluca Horacio Zúñiga en 2019. Ganadora del segundo Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Rincón Mesa 2022. Ganadora del Certamen Nacional de Poesía de los Juegos Florales Nacionales Universitarios 2022. Cuenta con el libro Habitaciones 2011 e Imperio 2023 por el Secut, que es precisamente el libro del que vamos a hablar. Bienvenida. No, muchas gracias. Muy bien. Julia Melissa me hizo llegar su trabajo. Si ustedes ven, tengo todas mis anotaciones aquí porque no les puedo explicar lo impresionante que fue para mí que esto llegara a mis manos. Hay diferentes cosas que a mí me causan inquietud y mucha curiosidad, y sobre eso estuvimos platicando con Edith que podríamos versar esta conversación para que ustedes también puedan participar y puedan preguntar. Es una de esas oportunidades que ustedes van a tener de tener cerca a alguien que por varias vías ha comunicado que es una de las grandes escritoras y poetisas que tenemos ahorita en México. Entonces, no lo desaprovechen. De inicio, el libro está, a mí me parece, corrígeme si estoy mal, pero a mí me parece que es asomarse o poder indagar poquito en un imaginario y a la vez una realidad que yo siento que va en dos formas. Uno, el de la mujer, y otro, el de una autora ucraniana, brasileña, en la que ella trabajó este texto. Si nos quieres contar un poquito sobre ella y tu proceso. Yo creo. Yo hablo bien despacito, así que me voy a poner el micrófono. ¿Quieres que nos lo quitamos aquí? No, muy buenos días y muchas gracias, Liliana. Siempre como que es bien emocionante, ¿no? Llegar a un lugar y de repente no nos conocíamos y ya salimos de aquí, compas, ¿no? Porque pasa que los libros son un poquito así, ¿no? Son un poquito de que entras a la vida del escritor y de las personas y de alguna manera hay una retroalimentación. Muchas gracias también a la Universidad Quino, a la maestra Ana, por la gestión de todo lo que está detrás que uno no ve, ¿no? Llega y se sienta acá y listo. Pero toda la gestión, los alumnos, todo este espacio de su primera feria del libro, de veras que es fiesta, ¿no? Es fiesta y muchas gracias por el espacio para hablar de Imperio. Imperio nació así de esta manera con un interés muy muy grande por la obra de Clarice Lispector. Las dos estudiamos en la misma universidad y hay maestros excelentes como acá también, obviamente, pero pasa que el maestro Gabriel Osuna, en una clase que me dio, no sé si coincidimos con el mismo maestro, ¿sí? Sí. ¿Sí o no? Entonces nos dejó de tarea, ¿no? Leer La Hora de la Estrella. Y ahí me encantó y me entró esa parte obsesiva, así de quiero saber más sobre la autora, quiero saber más sobre Clarice Lispector. Entonces, de ahí empezó mucha investigación, por no decir estalqueo, ¿no? De alguna manera, sobre Lispector, porque me entusiasma mucho la vida y obra de las mujeres escritoras. Digo, bueno, yo quiero ser escritora, pues me pongo a mitotear un poquito cómo le hicieron y todo. Entonces descubrí muchísimo sobre Lispector, sobre su obra, sobre la forma en la que trabajaba el lenguaje, y de ahí que nació la idea, ¿no? Y si escribo algo, aparte de tener toda esta información que ya la iba juntando en diferentes cuadernos, haciendo apuntes, dibujos, un poco de todo, ¿no? ¿Qué hago con todo esto?
Pues un poemario, yo creo, y de ahí nace Imperio. Pero hablar de la vida de una escritora, pues nos da como lazos comunicantes para todas las escritoras, para todos los escritores, y al final pues para el ser humano, ¿no? Yo creo, pero irse también por la parte de la vida de las mujeres, cómo desarrollamos desde el día a día, y en específico pues las escritoras. Esta parte que comentas de cómo las mujeres desarrollamos el día a día, entonces yo reflexionaba mucho cuando lo estaba leyendo, así como nosotros que no escribimos o que no somos poetas pero sí, reflexionamos sobre diferentes cosas, resuelves cosas cuando estás haciendo lo cotidiano, porque no lo puedes despegar, ¿no? Bueno, es lo que les sucede a las mujeres en general. Yo me acuerdo haberme encontrado, no sé, lavando los platos y resolver algo de otra índole que no sea lo cotidiano, ¿no? Algo escolar o algo académico o algún tema de alguna investigación o algo tan cotidiano. Entonces, el proceso creativo de la autora, el tuyo o el de cualquier persona, no está peleado con el día a día, al contrario. Sí, es algo que me encanta también la parte creativa, no solamente de la escritura, sino de todas las artes. Ahorita saludamos a la maestra Claudia Landavazos, y yo la veo desde su proceso de danza y también de teatro, y es maravilloso, ¿no? Los lazos comunicantes que hay. La creatividad está en todos lados, no nomás dentro de las artes. Entonces, sí, incluso lavando los trastes, ¿no? Uno está maquinando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Picando el tomate y la cebolla, este problema que tengo, ¿no? O hasta esta parte, ¿no? Enfrente del celular, dándole scroll ahí mira, un poema, me salió un reel, ¿no? Ahí está la creatividad en todas partes. Entonces, sí, buscando también ese diálogo que tenemos constante con la parte creativa, independientemente de las disciplinas en las que nos desarrollemos. Y el Imperio tiene que ver un poco también con eso, con la parte creativa, escritural, con la parte en la que constantemente nos estamos indagando también y preguntando, que a lo mejor ahí se va un poquito más por lo filosófico, pero creo que la poesía es un poquito así, no tanto amorosa, sino de estarse preguntando, ¿y esto para qué, no? Y luego, hasta la misma poesía, ¿no? ¿Para qué la poesía? Dame un poco ahí. Y el proceso que tienes tú de conocerla a ella también, o de, no sé, a veces sentía cuando estaba leyendo que como que transitabas en lo que ella había transitado o en lo que ella pensaba hasta cierto punto, y me remitía como a diferentes habitaciones, como a diferentes espacios, ahora aquí, la hoja en blanco, o mi creatividad, o mi proceso, o lo cotidiano, o la casa, o la comida también. Sí, se juntó una cosa muy curiosa, ¿no? Que padre que estamos entre tantos jóvenes que tienen esta oportunidad. Gané una beca de residencia y nos fuimos junto con Manuel Parra a Buenos Aires. Y resulta que cuando estaba leyendo la biografía de Clarice Lispector vi que era una gran viajera, pero no le gustaba porque se sentía extranjera en todos lados. Entonces de repente pues sí, dice uno, me gané una beca, genial, ¿no? Pero llegando a Buenos Aires a que sea el mismo lenguaje, el español, los dos, pues es muy distinto, ¿no? Era muy distinto hace 10 años, a lo mejor también no había como tanta interacción de estar constantemente viendo este contenido en redes de distintos espacios. Ahora mis sobrinitos de 10 años me dicen, tía, quiero palta. Yo, aguacate. No, quiero palta. Me dicen. Bueno. Entonces llegar a un espacio que era totalmente extranjera también, y tener esa idea también de, bueno, alguien que fue escritora, mujer, y no le gustaba viajar de repente, y a mí me encanta, ¿no? Pero esa parte de sentirse extranjera. Entonces de ahí también van y derivan un poco los poemas de Imperio, en esa parte en la que te sientes extraña, que no encaja. Y yo creo que no hay necesidad de viajar incluso muchas veces, ¿no? Para llegar a esa realización. Oye, no, como que aquí no encajo, ¿no? Tan fácil como llegar a un espacio, a una fiesta donde todo el mundo se conoce, menos
uno, no encajo. Y un poco también van a ir los poemas de Imperio, pero dentro también de los espacios de cotidianos de la casa, de los lugares a los que llegamos, del momento en el que estamos preparando comida, en todo eso, ¿no? Y en esa parte que nos preguntamos muchísimo, ¿qué ondas, no? ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué me dedico a la escritura? ¿Por qué me dedico a la mejora de la medicina? ¿Por qué me dedico al diseño? ¿Por qué me dedico a lo que estoy estudiando, a lo que decidí estudiar? Y todas esas preguntas, que son preguntas que no tienen respuesta. Spoiler. Yo anotaba aquí en uno de los textos que, no sé, fue de los que más me movió, se llama Un día como cualquiera en la casa Gurger, ¿sí? Valente, antes del crepitar del aceite. Y yo anotaba que sentía al leerlo que es algo de no pertenecer, como estar ahí transitando a lo mejor, pero como de paso, no permanente, viajera, tránsito extranjero, todo eso anoté, porque cuando lo leía sentía esa parte. No sé si quieras hacernos el honor de leerlo. Ese tema me gusta mucho porque explora una parte, en la segunda parte del libro, que no había explorado la poesía, que es el poema en prosa. Que si abrimos un libro de poema, pues lo primero que esperamos es encontrar estos versos así chiquitos, cortados, y acá no, es como si fueran unas minificciones, una narrativa, ¿no? Entonces esa parte del poema no lo había intentado, y acá le hice el intento porque estaba hablando de una narradora después de todo. Un día como cualquiera en la casa Gurger Valente, antes del crepitar del aceite. He tenido los pensamientos más finos y luminosos en los días solitarios. Al sonar de una cuchara que se agita en el crepitar del aceite, al escuchar la caída de los condimentos sobre la carne cruda, cubierta a ras del agua. No encuentro fin alguno en la hermosa gloria de una sinfonía a la soledad, una oda en la luminosa compañía de los seres imaginarios, y me obstino en ocultar el placer que ser pensante, silenciosa y bella alguien me ha otorgado. Si al llegar cansado de algún lugar lleno de trajines y trabajos me preguntas, responderé: no hice nada el día de hoy. Pasé el tiempo, cociné, fui mujer un día más. Nada asombroso realmente. Creo que aquí hay una pregunta obligada que yo me hacía cuando lo leía. Uno es uno de los textos, les comentaba ahorita, que más me impresionó, o que por lo menos con el que más sientes esa identificación, pues no nada más por ser mujer, sino por lo cotidiano. Y la última frase me parece contundente. Pero yo me preguntaba, porque lo veo repetido a lo largo de los textos: ¿tú cocinas? ¿Te gusta? Hay una conexión. Yo sentía ahí que había una clarísima conexión entre eso tan cotidiano y lo que se escribe. Entonces tiene que ver con tu proceso. Sí. Pasa que creo que parte de la obra de Clarice Lispector explora lo maravilloso que es ser un ser vivo. Y si nos ponemos a analizar un poquito, y no sé si alguien de aquí estudia enfermería, acá no, pero ahorita en este momento tenemos un corazón dentro de nosotros latiendo, tenemos sangre dando vueltas y vueltas, el proceso de digestión y todo eso, ¿no? Y estamos como muy desligados, ¿no?, de todo esto. Desde la literatura, este asunto, en este momento contengo un corazón latiendo dentro de mí. Ahí ya se hizo el poema, ¿no? Ni siquiera tenemos que batallar. Y todo empieza desde darse cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Entonces yo en la cocina encuentro unos detalles muy, muy, muy curiosos, y por un amor que le tengo realmente, que tanto así que el último libro que escribí habla sobre el pan. Así, ¿no? Tal cual, así, ¿no? Tomar harina, agua, sal, levadura y hacer un alimento.
Y eso pues llevó un poquito también a la idea, yo soy el pan de vida, y esto teológico, todo esto que es un tema que también me interesa mucho. Pero acá en la parte de Imperio, pues sí, esa parte de la cocina, tomamos un tomate, una cebolla y y cilantro, y ya tenemos una salsita bandera, ¿no? Bien rica. Pero está muy significativo también, salsa bandera. O sea, es como la bandera de México, ¿no? Entonces ya todo tiene un montón de contexto y estarse preguntando constantemente sobre las cosas, desde el corazón hasta el tomate y la salsa bandera, ¿no? Y queda en el poema. Así que todo puede ser parte del poema, es lo padre también. Y otro elemento así, que tal vez no lo veo tan recurrente, pero sí importante, que tiene que ver con, pues no necesariamente la religión, sino alguna creencia a lo mejor. Uno de los textos termina de una manera también muy, pues con muchísima conexión sobre la fe y Dios y el abandono y esa pues creencia, ¿no? Que podemos tener sobre quién abandona a quién. A lo mejor en el oficio, en lo cotidiano, pero también en el oficio de escribir o en cualquiera que sea tu área en la que te desenvuelves, supongo. ¿Qué relación tiene tu escritura con esta parte? Primero yo creo que desde la parte como técnico, gusto que tomé por la poesía, porque el gusto por la poesía no nació necesariamente dentro del aula. A lo mejor está mal que lo digan en la escuela, ¿no? Que nació precisamente desde dentro de la iglesia. Yo crecí en una familia cristiana, entonces teníamos que hacer la lectura diaria, ¿no? Y a mí no me gustaba leer los evangelios, la vida de Jesús y no sé qué. Pero entonces, pues ya buscando, ¿no? Haciéndome tonta ahí enfrente de la Biblia, a lo mejor. Di con los salmos y el Eclesiastés y los libros poéticos. Y me encantaba que lo decía de una forma rara. Decía lo que siempre decimos, ¿no? Me duele la panza, me duele la cabeza, qué sé yo. Pero lo decía de una forma rara, ¿no? Y de ahí que nace mi gusto por leer poesía, porque me iba a los libros poéticos ahí en vez de estar leyendo sobre la vida de Jesús. Y ya cuando también me di cuenta que los cantamos en la iglesia, y uy, aquí hay música, ¿no? La música de la palabra. Entonces sí, me quedo con mis primeras lecturas de niña, como de 6, 7 años, eran esa parte en la que no me ponía a leer la vida de Jesús y me iba a los salmos. Y ya de ahí que sí, sí, ahora son 3 personas, porque solamente 2 personas en todas las presentaciones que he hecho de Imperio lo mencionan. Y ahora ya eres la tercera, Liliana. Ah, muy bien. Ya, yo creo ya se corrió el rumor, ¿verdad? Pues la verdad es que le comentaba yo y creo que no sé si puedes ver a lo mejor a través de los textos lo del autor. Normalmente a mí no me gusta primero leer la biografía del autor y luego el libro porque siento que te predispone de alguna manera, entonces normalmente lo hago al revés. Primero leo y luego averiguo quién es, como decía un maestro. Y es una práctica que he desarrollado. Yo sabía quién eras tú, pero no sabía, no sé cosas de tu vida, no indagué precisamente para no como contaminar esa percepción que a veces sí podemos tener de una lectura. Y una de las cosas que yo pensaba cuando leía y pensaba en ustedes precisamente es esa. Normalmente cuando leemos algo decimos, qué difícil, no lo entiendo, es que está raro, es que, ¿por qué tiene que decir algo sencillo, tan rebuscado? ¿No? Que es normalmente las expresiones que obtenemos de nuestros alumnos. Pero la realidad es que solamente es otra manera de poner lo cotidiano. O sea, si las mujeres que están aquí escuchando pudieran leer algo como esto, se dieran la oportunidad de leerlo, encontrarían esa conexión tan sencilla que alcanzas a ver como esto que yo decía, la religión o la comida o lo diario o ese silencio que a veces nos ronda cuando estamos solas, pero que a la vez no es silencio. Todo eso lo pueden encontrar nada más por compartir estas características
que tenemos de género y de pensamiento y de aspectos de cultura, etc. Hay otra parte que a mí se me hace muy interesante, que es todo el lenguaje que tú estás utilizando para poder expresar en este libro. Lo siento a la vez que femenino, pero muy elegante, como muy sofisticado, anoté, ¿no? Esa fue la palabra que anoté, como si fuera un caminar así muy elegante y sofisticado. Es algo que me llama mucho la atención. Entonces, no todo tiene que ser complejo al leer, no tiene que ser así, sino hay que buscar como esas partes que pudieran identificarnos, que en particular yo lo encuentro con mucha conexión conmigo. Ojalá alguno de ustedes o alguna de ustedes pudiera encontrar algo así. Yo he estado tentada a preguntarte, de hecho pensaba preguntarte también por mensaje, pero dije no, me voy a esperar. ¿Qué significado tuvo para ti haber terminado esto, publicarlo, que ganaron los premios que ha ganado? ¿Cuál es el impacto? No nada más el oficio de escribir y de poder crear algo. ¿Qué más? ¿Qué más hace en ti? Muchísimo, padre, porque Imperios empezó así tal cual como por allá en el 2012. Empezando a tomar desde notas y apuntes sobre la obra de Lispector. Y luego ya empecé desde la escritura, que eso fue más o menos unos 2 años, yo creo, de escritura. Y luego ya empezaron las correcciones. Y me gusta estar constantemente participando, ¿no?, en certámenes literarios, porque de alguna manera tienes esos 3 ojos nuevos que están leyendo. Y en lo que estás corrigiendo y todo eso, pues si no gana, quiere decir que necesita más correcciones, ¿no? Entonces es una buena metodología, creo yo. Entonces empecé también a moverlo en concursos y todo. No fue sino hasta 10 años después que ya por fin obtiene este resultado, ¿no?, del Raúl Rincón Mesa. Y muy contenta. Precisamente estaba cocinando cuando me hablaron, ¿no? Y luego contesto yo enojada porque veo un número, pues, de Tijuana, ¿no? Y yo, ya es el banco otra vez, ¿no? Y contesto, bueno, sí, estoy ocupada, ¿no? Es verano, hace calor, estoy enojada y cocinando en el bolsillo. Y ya me dicen, no, que ganó el premio. Y pues yo me puse a llorar porque 10 años invertidos en un libro. Y era eso, pues era verano y tenía mucho calor esa cocina. Y ya después lo que viene con todas las presentaciones que ha tenido, con la edición tan bonita que le hicieron, toda linda. Muchas sorpresas que empezaron hace 10 años escribiendo un poema, ¿no?, interesada en la obra de Lispector. De hecho, esta semana se estrena en La Pampa, Argentina, un documental donde viene uno de los poemas. Porque no, que te leí, me gustó, pásame un poema. Y yo, claro que sí, pero soy súper mitotera, ¿no? Si me invitan, yo voy, ¿no? Y les pasé un poema para un documental por allá en La Pampa. Y se estrena esta semana y la otra semana ya queda subido en YouTube. Entonces ya para empezarlo a compartir y cosas que ni te imaginas, ¿no? Ni te imaginas que esas fronteras no existen porque empezaste a escribir un poema y luego corregiste, mandaste a concurso, etcétera, 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 y 10 años después, ahí de Hermosillo a La Pampa. Entonces, no, súper bonito todo lo que ha pasado con Imperio y ¿no?, esperemos venga más cosas. El libro fue editado, ¿verdad?, por el Secut, si no me equivoco. Y en la parte posterior viene un texto que les voy a compartir. Dice: Imperio, en el espacio ruinoso al que Julia Melissa Rivas nos permite asomarnos sin restricciones, el amor y la belleza germinan en la oscuridad. Minucioso inventario de un tránsito que abarca esplendores y devastaciones. En Imperio atestiguamos la conversación de un eco, el que resuena a partir del habla rota y luminosa de Clarice Lispector, en una voz original y personalísima, en posesión de esa lucidez vacía que suele estar en el origen de la escritura poética. La autora
su lucha con un lenguaje consciente de que la poesía es un oficio de misterios. Me encanta el texto que acompaña el libro, porque en uno de los primeros poemas que tú tienes, que se llama En el oficio riguroso, yo anotaba aspectos muy importantes, como el oficio como en un día cualquiera, lo que hacemos, bueno, lo que tú haces cotidianamente dentro de la normalidad, que no es nada fuera de lo común, o no nos parece nada asombroso, sino es tu oficio diario. Y yo recordaba, haciendo relación con el texto de atrás, cómo hay Raquel Padilla, que fue una investigadora aquí, ella alguna vez en una plática decía, es que la próxima lucha va a salir de las mujeres porque se está gestionando en las hornillas, o sea, en la cocina, o en la estufa, o en estas hornillas de leña, etc. Entonces yo hacía esa relación, es el oficio, ¿no? Es lo que tú haces cotidianamente y cómo gestionas diferentes cosas y desde dónde salen diferentes cosas. Y que 10 años, 12 años después siga rindiendo fruto, no nada más de manera personal, sino más allá, derribando límites y muros, como dices tú. Entonces, sobre el oficio de escribir, que creo que es una de las cosas más complejas, por lo menos para mí, a mí me gustaría si nos puedes compartir En el oficio riguroso. Ay, recuérdame el 29. Okay, ya me había pasado. Okay. Sí, quería que el libro Imperio también se tratara de eso, de las escritoras y cómo le hacemos para convertirnos en escritoras, ¿sí? Y eso mismo empieza un diálogo de la escritura sobre el poema y por qué el poema, ¿no? Y qué hace el poema. Pues un oficio muy riguroso, creo yo, sentarse todos los días enfrente de la computadora y órale, a buscar algo para el poema. Y de la hoja blanca. Y de la hoja en blanco también, que hay que llenarla. En el oficio riguroso. Pese a todo, la realidad me supera como animal necio, como animal terco. Acecha el espacio de la mente cuando esto escribo. Intento superar el fracaso y la rabia, roer sustantivos, rasgar símbolos, gozar terriblemente el hacerme desistir. Derrotada, hago a un lado la sospecha que me provoca toda existencia, todo suceso, y creo una vez más haber trabajado lo suficiente como para merecer un descanso de adivinar lo imaginario. Descansa. Muy bien, yo pensaba claramente, o sentía claramente, e imaginaba sobre todo ese momento de estar frente a la hoja en blanco y ¿qué más? ¿No? Que es lo más común que podemos escuchar o que podemos conocer a lo que se enfrenta alguien que está escribiendo, y cómo pues vaciarte prácticamente en algo que es casi intangible, ¿no? Parte imaginario, parte realidad, mezclado, siento que es complejo. Otro aspecto que yo tenía aquí marcado es esa forma en la que el libro está estructurado. Hay primero una parte en donde son versos, luego está lo que tú mencionabas ahorita, que es poesía en prosa, y hay una tercera parte en donde yo más veo este relato muy femenino al que te hacía alusión hace ratito. Entonces, sí me gustaría que nos contaras más sobre esa estructura. ¿Cómo decides que la estructura es así? ¿Por qué sucede? ¿Cuál es el proceso para poder llegar a eso que tuviste que pasar? Y creo que muchas veces también cuando escribimos, y si aquí alguien escribe, va como recomendación, ¿no? Esta parte también como tip. Escribimos poemas sueltos a veces, y muchos. Hace poco corregí a una clienta y amiga ahora. Fueron 350 poemas tenía. Es un montón, ¿no? Y
Y dice, es que yo escribo mucho y todo esto. Pero ¿qué pasa? Y la recomendación que le hacía y también que le extiendo, si tienen tantos poemas, vamos a ver ejes temáticos, ¿no? En este caso, pues siempre estoy escribiendo sobre Clarice Lispector, pero se juntaron mucho más de los poemas que vienen acá. Entonces tocaba ahí ver cuáles sí se quedan, cuáles no, cuáles se desechan porque no son tan buenos realmente, cuáles integran esta parte del poema que habla sobre el poema en sí, cuáles integran la vida de Clarice Lispector, cuáles integran juntar estos dos temas, ¿no? Entonces tratar de darle una estructura ahora sí del libro, no de tanto de poemas sueltos o de estar constantemente escribiendo, porque podemos escribir 100 poemas al año, a lo mejor buenos poemas nos van a quedar 20, ¿no? Entonces hacer toda esa depuración y acomodo también para integrar un libro fue muy importante. Pero la parte del medio me gusta mucho también porque fue como una epifanía, ¿no? Hoy estás escribiendo sobre una narradora, ¿por qué no poema en prosa? Poema con estructura narrativa. Entonces fue una cosa de locos porque ya fue casi de las últimas correcciones que le hice. Y ya está como enojada, ¿no? ¿Cómo no se te había ocurrido? Si no habías hecho clic así, ¿no? Entonces tenía que ver más con eso, con la parte de la que sí junté muchos poemas y creé mucho con relación de la obra de Clarice Lispector, pero tenía que formar un libro con ellos. Entonces quedan esas 3 secciones y también ese acomodo de todos los poemas que se crearon y sacar muchos que no quedan dentro del libro. Ahorita recuerdo a los muchachos que tienen exposición aquí afuera o los que llevan trabajo de materias de fotografía, hacen exactamente el mismo proceso, ¿no? Toman mucho, pero van sacando lo que está de más, a lo mejor. Y una relación importante que yo quería preguntarte es, esta doble carrera que tú tienes de literatura y de visuales, ¿cómo sientes que debe de ser que llega en tu trabajo esa parte visual? Porque en algún punto yo anoté también que hay muchas imágenes, hay cosas muy visuales, como si, por eso decía yo que es como si entraras en diferentes habitaciones y transitaras, porque parecían hasta una especie de cuadro, ¿no? De ir por ahí viendo cómo es, o sentir que estás viviendo en ese entorno, ese momentito que estás describiendo. Entonces, ¿cómo trabajas tú esas, conjugas o te afectan esas dos partes de visuales y la literatura? Ahí creo que es parte de lo que hablábamos al principio, ¿no? La creatividad. La creatividad que tiene que estar constantemente activa. Y parte del trabajo del artista, creo yo, ya del escritor y del artista, es estar observando constantemente el mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? Pues nos ofrece colores, texturas, diferente luz, a diferente hora de la mañana, y todo eso afecta de alguna manera, ¿no? Veamos, tan sencillo como tomarnos una selfie, ¿no? Y si nos vemos con mala luz, decimos, caray, así me veo, bueno, no, afecta, ¿no? De alguna manera. Y ir observando todo esto. Entonces, la percepción del mundo desde los sentidos, puede ser, sí, muy desde lo que nos alimenta la comida, pero también desde lo que vemos, ¿no? Desde lo que vemos y observamos. Y la plástica me gusta mucho la historia del arte, desde lo que pasó en la pintura, con las surrealistas, y estar trabajando con eso también de alguna manera es otra de lo que me gusta hacer, ¿no? De alguna manera. Hoy estoy trabajando, de hecho, con una pintura en específico y ya estoy con un nuevo libro, ¿no? Sobre una pintura. Entonces sí afecta en esa parte en la que la creatividad tiene que estar constantemente activa, y en que pues me gusta hacer trabajo de éfrasis, que es llevar a cabo una representación visual a una representación escrita. Y también porque facilita el trabajo de escribir.
de esa hoja en blanco que nos intimida, sino no, un trabajo de éfrasis, de ver algo y escribir sobre lo que nos inspira o la idea que nos da, y ahí vamos a llenar la hoja sí o sí. Entonces ahí también, tip escritor. Hay una frase que alguien me dijo una vez que es como, conoces los preceptos de la poesía y los conviertes en imágenes y al revés, ¿no? Sí. Entonces es como un proceso doble de alguna manera. ¿Quieres ahora tú escoger algo que les quieras leer a los chicos? Sí, creo que ya me gusta. Me gusta mucho por si vamos cerrando, no sé, yo creo, no sé cómo andamos de tiempo. Terminar con este poema porque siento yo que te hablo un poquito sobre el viaje, pero el viaje que va más allá, ¿no? Ahora sí que sí, para el más allá. Y qué viene después, ¿no? ¿Qué viene después de lo que vivimos, después de etapas, después de circunstancias? Y es una forma también de darle así, fin al libro y ya pasar a otro tema. Y eso es bien curioso porque empiezo también con un libro y me obsesiono y estudio un montón y busco sobre la vida del Spector y ya ahorita ya sé que estoy obsesionada con otro tema, entonces es otro libro, ¿no? Y el poema 25 del libro Imperio dice así: aún espero el viaje entre viejas valijas y libros abiertos. Espero el viaje. Sin esposo, sin hijo, sin fuego, sin una estrecha noción de astucia. Sin necesidad de escribir sobre él, espero este viaje. Mas sé que el viaje no llegará a mí solo. Entre escombros de vida llegará. En la trayectoria al nuevo reino mi rostro estará limpio y mi vestido planchado. No te parecerás a Brasil ni a Buenos Aires. No recordaré Bruselas ni algún lugar conocido. Pese a esto, con misterio y convicción, con todos mis sentidos, y con mi cuerpo, y con mi último soplo de vida, espero ese viaje. Muy bien, creo que muy adecuado para ir cerrando y además podría ser también como un cierre tuyo al despedirte de la autora y del proceso que llevaste a lo mejor. Sí. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, comentario que le quieren preguntar, inquietudes? Muy bien. Ay, dime. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer o lo que te motivó a hacer ¿Hacer qué? El libro. Perdón. El libro, perdón. No, muchas gracias. Yo creo que la vida de las mujeres artistas es lo que me inspira más. Leer cómo le hicieron, ver su obra, estar al pendiente de qué están haciendo también las mujeres escritoras actualmente acá en el estado. Creo que esa parte en la que también hay como un desnivel, desbalance en la historia del arte, en cuántas mujeres están expuestas en los museos en comparación a los artistas, ¿no? Cuánto se habló también. Entonces eso como que me inspira muchísimo, el decir, existió una escritora brasileña que era llamada Clarice Lispector, yo también voy a escribir un libro, ¿no? Porque yo quiero ser escritora. Cómo le hizo Remedios Varo para llegar a México y investigar un poco sobre su vida, sobre qué hicieron, sobre la creación, el papel que jugó la creación para las mujeres artistas. Eso me inspira muchísimo. Yo creo, y animarse, atreverse,
yo creo que está ahí en eso, ¿no? En atreverse de veras y perder un poco el miedo y perder la vergüenza. Y ahora sí, pues voy a escribir un libro y luego todavía para rematarlo voy a estarlo presentando en la universidad aquí, ¿no? Un 23 de abril, ¿no? Y eso yo creo que la vida de las mujeres.